Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos en una serie de estudios en donde estamos cubriendo los mandamientos en cada una de las porciones semanales que cubrimos de la Torá. Y esto es bien interesante familia porque recuerden que esta serie se llama Restaura el alma, basada en el Salmo 19, que nos dice que la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma y alegra nuestros corazones. Y estamos en ese proceso que cada vez que aprendemos un mandamiento, la verdad que nos vemos confrontados, nos vemos un poquito expuesta a nuestra alma en que no le hemos puesto la atención y el cuidado necesario. Y esto sucedió cuando vimos el estudio pasado. Recuerden que estuvimos hablando en la porción pasada sobre la tzará, sobre aquella persona que contrajo una impureza a través de esta enfermedad que es, podemos decir que se traduce al español como lepra, pero no es la lepra que conocemos actualmente, sino que era una enfermedad que no se transmitía de forma física, sino que generaba contaminación ritual. Y eso es algo bien interesante que nos llamó mucho la atención. Recuerden, empezamos a hablar un poquito sobre quiénes eran los que posiblemente tenían Sará, cómo era la enfermedad, las causas por qué le daba la Sará a una persona. Todo eso lo cubrimos en el estudio pasado, así que les voy a dejar el enlace aquí abajito para que ustedes puedan verlo en la descripción del video, para que ustedes puedan verlo y complementar lo que hoy vamos a hablar. Recuerden, hoy va a ser la segunda parte de este tema que es la tzará, que descubrimos estudiando un poquito el contexto y descubriendo también lo que los sabios de Israel nos enseñan y cómo en la mentalidad hebrea se entiende lo que es la tzará. Aprendimos que es una enfermedad que más que una enfermedad son síntomas que se expresan físicamente, que no contagian físicamente a otros, pero que expresan de alguna forma la condición del alma de la persona. Y que esta tzará daba por tres motivos, habíamos descubierto de acuerdo a precedentes bíblicos. Uno que era por la codicia, otro que era la soberbia, otro que era hablar mal o hablar o chismear, podríamos hablarlo más fácil, chismear de otra persona. Y obviamente de acuerdo al tipo de lesión habíamos aprendido que era la afección del alma. Si tenía soberbia se manifestaba en una inflamación. Si era codicia, se manifestaba como una úlcera que no paraba de crecer. Y si era que yo había hablado mal de una persona, había como podemos decir, había sacado chisme de una persona, entonces, ¿qué sucedía? La enfermedad se manifestaba como una mancha blanca de color rosado rojizo, asemejante a como una persona entra en vergüenza, se sonroja por estar en vergüenza. Y eso es algo que habíamos aprendido. Y que todo esto estaba o tenía un origen en el alma de la persona que contraía la tzará. Entonces esto es bien interesante y eso lo pudimos cubrir en el estudio pasado. En esta porción que va desde el capítulo 14, verso 1 al capítulo 15, verso 33, va a hablar de la tzará, pero desde el punto de vista de que una persona es declarada limpia. Ahora nos va a hablar de que cuando una persona ya pasó por, recuerden, y tengan esto en mente familia, y quiero que no se olviden de esto. Recuerden que para que una persona sea declarada impura por la tzará, que se convierte en un metzorá, una persona que tiene lepra que contrajo la enfermedad, esta enfermedad, recuerden que una persona para que sea declarada por el sacerdote como impura, tenía que pasar por, podemos decir, 3 periodos de inspección. Recuerden que la persona podía sospechar que tiene los síntomas, se dirigía al sacerdote, el sacerdote inspeccionaba y que le decía, ok, vaya, agílese 7 días y vuelva para una próxima revisión. Entonces, en la segunda revisión, a los 7 días, que hacía el sacerdote, lo volvía a revisar, veía si la mancha estaba igual, por ejemplo, vamos a hablar de una mancha, si estaba igual o si había crecido. Entonces, si estaba igual, entonces el sacerdote le dice, ok, vuelve y haz otra semanita más de aislamiento y regresa una tercera semana. A la tercera semana, si el sacerdote veía que la mancha seguía igual o había disminuido, entonces declaraba pura a la persona
y que solamente tenía que hacer un baño ritual y ya estaba. Pero si veía que la mancha creció o que, digamos, aparecieron otros síntomas, además de la mancha, entonces se declara la persona impura, que tiene una impureza ritual y tiene que salir del campamento hasta que la persona esté sana o que de alguna forma haya trabajado. Recuerden que esto es algo bien interesante que pudimos ver, que como era del alma, el sacerdote es muy probable que le decía, ok, su afección viene por esta condición de su alma. Entonces, en esta semana trabaje en eso. Y si por una razón la persona no quería trabajar o no pudo trabajar con su alma al punto de que la enfermedad podemos decir, desaparezca, entonces se la nombraba como una persona impura. Y tenía que salir del campamento y ya no podía tener contacto con los santos. Y obviamente, si esto estamos hablando de orgullo, codicia, hablar mal de alguien, wow, son cositas bastante fuertes que trabajan en el orgullo de la persona. Entonces, si la persona no puede lidiar con su orgullo, entonces va a tener que ser apartada hasta que pueda lidiar con su carácter, con su orgullo, con su soberbia, con su codicia. Y ahora, en el capítulo 14, nos empieza a hablar de que cuando ahora una de esas personas que tenían Zarat, ahora está limpia, ahora hay un proceso y un protocolo para que esa persona sea restaurada a la sociedad. Y esto ténganlo en mente, familia. Tengan en mente esto de que una persona tiene que pasar por 3 periodos de 7 días para ser considerada impura. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con el capítulo 14, pero antes de comenzar con el capítulo 14, quiero que vayamos a Lucas capítulo 17. Vamos a hacer una conexión vamos a empezar desde los escritos del primer siglo, desde el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con Lucas capítulo 17. Y quiero invitar a mi hermana Rosario Vos que pueda leerlo, que vamos a ir a Lucas. Disculpen que tengo abierto en otro libro, pero vamos a ir a Lucas capítulo 17. Shalom, pastor. Shalom, mi hermana, ¿cómo está? Bien, bien. Me Deme un alegro. minutito que lo termino de buscar. Lucas, Capítulo 17 del verso 11 al 19, mi hermana. del 11 Al 19. al 19. Ajá. Perfecto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Adonai a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo, Yeshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén, mi hermana. Pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante, porque vamos a empezar desde este punto. Desde Lucas capítulo 17 del verso 11 al 19, en donde vemos cómo Yeshua hace que, mejor dicho, podemos decir que la fe que tuvieron estas personas que contraían lepra, ellos quedaron limpios. Pero me llama mucho la atención. Primero, porque dice que Yeshua hacia dónde iba, hacia Jerusalén. Y dice que mientras él iba a Jerusalén, salieron 10 hombres leprosos en una aldea que estaba entre Samaria y Galilea. O sea que nos está situando fuera del espacio sagrado de Jerusalén, fuera de las murallas. Es decir, ellos estaban fuera del campamento. No solo eso, sino que dice que ahora estas personas que estaban
en una angustia, en una necesidad, ellos clamaron a Yeshua diciendo, Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces Yeshua los escuchó. Miren, esto quiero que ustedes tengan en claro. Yeshua no los toca, sino que dice que Yeshua los escuchó y les dice, y los vio. No quiere decir que él se acercó o los tocó. No, dice que Yeshua los vio y les dijo, miren lo que les dice. Id y mostraos a los sacerdotes. Recuerden que son 10, entonces tienen que ir ¿a quién? A los sacerdotes. Y dice que aconteció mientras ellos iban que fueron limpiados. No dicen sanados, que fueron limpiados. Observen el vocabulario. Y entonces dice que ahora de los 9, uno solo regresó a Yeshua, que es el samaritano. Ahora, familia, me gustaría tomar estos versos bíblicos para que nosotros podamos entender el contexto de lo que está sucediendo aquí. Y me gustaría que tengamos en nuestra mente al samaritano. Porque el samaritano dice que es un extranjero, dice Yeshua. Eso somos tú y yo. Entonces tengamos en mente a este samaritano. Meditemos en eso. Ese samaritano somos nosotros, familia. Que estábamos apartados, que estábamos fuera del campamento. Y que en un momento de angustia, de clamor, nosotros, en un momento como en este caso, que necesitábamos del Mesías, necesitábamos de Dios, clamamos a Él, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en ese proceso, Yeshua nos escuchó. Y Él se acercó a nosotros. Tengamos eso en mente, familia. Ahora, teniendo esto en mente, tenemos que entonces empezar a entender cuál es la situación o qué fue lo que sucedió con estos 10 hombres. ¿Y por qué el leproso, que era de un extranjero, que era samaritano, volvió? Ahora yo quiero preguntarle, familia, y obviamente no quiero que respondan a esto, sino que meditemos también en la imagen que nosotros tenemos de esta historia. ¿Cuál es la imagen que tenemos de esta historia? Y lo más probable que la imagen de esta historia es que mientras ellos clamaron a Yeshua, Yeshua los ve, les dicen, id al sacerdote, y cuando ellos empiezan a ir al templo, la imagen que tenemos es muy probable esta, familia, que viene de Hollywood, que ellos mientras caminaban miraban sus manos, sus brazos, y ven que se están sanando, y entonces el samaritano ve, estoy sano, y en vez de ir al templo, ¿qué hace? Regresa y le da gracias a Yeshua y se postra a los pies de Yeshua. ¡Wow! Esa es la imagen que tenemos de esta historia. Ahora, aprovechando que vamos a hablar sobre el capítulo 14, vamos a poner en contexto, de acuerdo a la misma escritura, esa imagen que tenemos de que el leproso samaritano, a mitad de camino, ¡wow! ¡Soy sano! Y vuelve. Y no va al templo. Ok, esa es la imagen que hemos comprado de Hollywood. Ahora vamos a filtrar esa imagen, esa idea que tenemos por las escrituras. Y vamos a ver qué tan cierto es. Y no solo eso, familia. Tengamos en mente que ese samaritano somos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora el proceso por el cual este samaritano y los 9 hombres que lo acompañaban tenían que pasar cuando les dijo Yeshua, id y mostraos a los sacerdotes. Entonces tengan esto en mente y recuerden esto. Tengamos en mente como que nosotros somos ese samaritano. Ahora vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 14, y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Así que vamos a ir ahora sí a Levítico 14, del verso 1 al 9, y quiero invitar a mi hermana Ana María que los pueda leer. Shalom, shalom para todos. Shalom, mi hermana. ¿Cómo no? Y habló Jesús a Moisés diciendo, esta será
la ley para todo el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y la mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purificare de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante esto. Dice, miren lo que dice. Y habló Adonai a Moisés. Miren lo que dice. ¿Quién habló? El Eterno, Adonai, Jehová a Moisés. Esto ténganlo en claro, familia. Es algo que tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque son mandamientos dados por Dios. Es el Padre quien está dando el mandamiento y diciendo, esta es la ley, la Torá, para el leproso. ¿Y qué dice? Ahora cuando el leproso ve que se está sanando o que la enfermedad ha desaparecido, el leproso por sí solo no puede decir, estoy limpio, ya estoy sano. No. O sea que aquí tenemos que hacer la auditoría de la imagen que tenemos del samaritano regresando a mitad de camino a postrarse delante de Yeshua. ¿Por qué? Porque él sí o sí, para ser declarado limpio, por lo que nos dice capítulo 14, en el verso precisamente 7 y 8, nos dice que él tenía que primero llegar a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Miren, un samaritano llegando a Jerusalén. No puede ir a otro lugar, solo a Jerusalén. Llegar a Jerusalén, llamar al sacerdote, el sacerdote va a salir fuera del campamento y los va a revisar. Y cuando lo revisa y ve que realmente la enfermedad ha desaparecido, ¿qué tiene que hacer? Un protocolo en el cual tienen que traer 2 avecillas, una se va a presentar la sangre, se va a mezclar la sangre con agua corriente, se va a usar el hisopo, la lana carmesí o la grana, el cedro, y con eso se va a hacer un protocolo, un ritual de purificación. Y con la avecita que queda viva, se moja en ese agua y se suelta. Y una vez que eso sucede, recién ahí la persona es declarada limpia. Miren lo que dice. Miren, y esto es algo que tenemos que tener en mente, familia. Hay un procedimiento, hay un protocolo. Ni Yeshua, ni el mismo enfermo podía decir, ya estoy sano. No, tenía que llegar a Jerusalén, llegar a las puertas de Jerusalén, dar anuncio al sacerdote, y el sacerdote tenía que inspeccionarlo. Si lo inspeccionaba, entonces, ¿qué hacía? Miren lo que dice. Dice en el verso 7, una vez que lo rocía, lo va a rociar por 7 veces con esa agua de purificación de la lepra, y lo declara, ¿qué dice? Miren lo que está en verde, y lo declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que fue purificado lavará sus vestimentas, raerá su pelo, se lavará con agua, o sea, dice que cuando se raerá, dice que él va en presencia del sacerdote, tiene que rasurarse todo su pelo, el pelo de la cabeza, la barba, las cejas, o sea, todos sus vellos los tiene que rasurar, en presencia del sacerdote. Y dice que una vez que él haga este proceso, se lave con agua, lave sus vestimentas, él puede, miren lo que dice, él puede entrar al campamento.
pero no puede ir al santuario. Puede estar ahora dentro de las murallas de Jerusalén, pero no puede ir al santuario. O sea que en este punto, cuando el sacerdote lo inspecciona una vez más, esta vuelta porque se considera que se está sanando a la persona, entonces se presenta al sacerdote, el sacerdote lo confirma, hace este ritual y ahora hay podemos decir, una pureza ritual parcial en la persona que le permite estar dentro del campamento. Pero a pesar de eso, el sacerdote le dice, ok, puedes entrar en el campamento, te rasuras, haces todo este protocolo, pero aún tienes que esperar 7 días. Y al 7º día tiene que volver a repetir el proceso delante del sacerdote, en el cual tiene que volver a raer todo su cuerpo, a rasurar todo su cuerpo, lavar sus vestimentas, y en el 8º día, ahora sí, va a subir al templo. Es bien interesante porque es algo que no considerábamos, familia, con la imagen que teníamos del leproso, del samaritano que fue sano de la lepra. Entonces esto nos pone en contexto que cuando el samaritano regresó a Yeshua, puede haber sido después del 8º día, o puede ser una vez que él se presentó delante del sacerdote y fue declarado limpio. Por eso el Mesías les dice, Yeshua le dice, vayan y vean a los sacerdotes, porque son ellos los que tienen la autoridad de declararlos limpios. Y una vez que fueron declarados limpios, ellos tenían la posibilidad de ahora regresar al campamento, ser parte del campamento. Dentro del campamento dice que tenían que esperar 7 días y estar fuera de su tienda hasta el 8º día, y recién ahí ellos tenían que presentar las ofrendas en el templo, recién en el 8º día. O sea que interesante, porque la persona tenía que pasar por un proceso de 7 días para ser considerada limpia o pura si se consideraba que tenía síntomas de la enfermedad. Ahora imagínense que para ser declarado limpio, sí, obviamente vemos que hay un proceso parcial de restauración, pero aún que el sacerdote lo declare limpio, la persona tenía que pasar otros 7 días más. Una vez que se declaró limpio, tenía que pasar 7 días más en un periodo de inspección. Y si todo salía bien, en el 8º día, tenía que ir al templo y presentar sus ofrendas. Wow, y eso es algo que tenemos que tener en mente, familia. ¿Qué es lo que está sucediendo en la historia de Yeshua con los leprosos? Recuerden, no somos la audiencia original, entonces mucha información no nos tiene que dar porque la audiencia original conoce lo que está sucediendo. Y recuerden, ¿quién era Lucas? ¿Y a quién le escribe Lucas su carta? Se le escribe al sumo sacerdote Teófilo, de acuerdo a lo que podemos ver, a lo que nos menciona Flavio Jósefo en la Antigüedad de los Judíos, que había en la época de Yeshua, en el primer siglo, más que nada en el primer siglo, no en la época de Yeshua, sino en el primer siglo, había un sumo sacerdote llamado Teófilo, que Lucas les escribe 2 cartas. Les escribe Hechos y les escribe la carta de Lucas, el libro de Lucas. Entonces, ahora sabemos por qué no da tanta información, porque cuando el sumo sacerdote Teófilo lee de que Yeshua le dijo, id y mostraos a los sacerdotes, entonces él está entendiendo que lo que fueron a hacer es lo que se está mencionando en Levíticos capítulo 14, del verso 1 al verso 9. Entonces, miren lo que ahora estamos complementando la historia o la narración de lo que está sucediendo con Yeshua y los leprosos con la Torá. Ahora tenemos una imagen más amplia de lo que está sucediendo. Estamos armando un rompecabezas y cada vez vamos viendo la forma que va tomando este rompecabezas. Así que sigamos investigando cómo se va a terminar de ver este rompecabezas y cómo este rompecabezas va a aplicar a mi vida. Y esto es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ahora ya tenemos en mente lo que sucedió en los primeros versos de Lucas capítulo 17, del verso 11 al verso 14. Sabemos que el samaritano, junto con los otros 9, tuvieron que llegar a Jerusalén. Llegar al sacerdote, el sacerdote los declara limpios, y entonces ahí recién la persona puede decir, estoy sana.
Porque si la persona no pasa por este proceso, por más que lo diga, no lo es. Porque recuerden, todo esto está relacionado con el espacio sagrado, con el templo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a continuar sabiendo, y tengan esto en mente, familia. Ahora imagínense ese samaritano regresando a Jerusalén, lidiando con ese samaritano con sus creencias, recuerden, y tengan esto en mente, la historia de la samaritana con Yeshua, en donde Yeshua le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos, y que no es el lugar de adoración que ellos creen, el monte Gerizim, sino que el lugar de adoración que Dios en donde ha puesto su nombre es el monte Moriah, en Jerusalén, en donde está el templo. Entonces imagínense ahora el proceso de este samaritano en el cual tiene que lidiar con su alma, con el problema que le trajo la Sará, y no solo eso, sino que podríamos decir, tiene que lidiar con su teología, con su forma de entender las escrituras, de acuerdo a la perspectiva de los samaritanos. ¡Wow! ¡Qué proceso tan difícil! Y por eso en un principio les dije, este samaritano nos representa a nosotros. Porque cuando empezamos a estudiar los mandamientos, ¿qué sucede? Tenemos que empezar a lidiar no solamente con nuestra alma, sino que también tenemos que lidiar con nuestra teología. Con la información preconcebida que tenemos de quién es Dios, de quién es Yeshua, de cómo es la relación con Dios. Tenemos que lidiar con todas esas cosas que la Biblia nos enseña. Es fácil, 1 más 1 es igual a 2. Pero nosotros tenemos una teología en la que está basada en sentimientos, en emociones, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. No, familia. El samaritano tiene esa mentalidad. Imagínense ahora que ese samaritano reconoce a Yeshua en su momento de angustia y tiene que lidiar no solo con él mismo, sino que tiene que lidiar con su teología, con sus dogmas, con lo que él cree que es la relación con Dios. ¡Wow! Gran trabajo para el samaritano. Por eso quiero que lo tengamos en mente y que tengamos esa noción de que somos nosotros. Ahora vamos a ver, una vez que ahora este samaritano cumplió con este proceso, que fue declarado limpio, ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder con este samaritano. Una vez que él pasó estos 7 días, que estuvo en observación, por más que fue declarado limpio, él estuvo en observación bajo la tutela de los sacerdotes. Imagínense también a los sacerdotes mirando a este samaritano y diciendo, este samaritano, este extranjero, es sano de la lepra. Está acá en Jerusalén cuando ellos dicen adoran en Gerizim y está aquí. O sea, no solo fue un proceso para el samaritano, sino que también para los sacerdotes. En donde recuerden que los samaritanos eran parte de Israel también. Eran parte de las 10 tribus. Pero que tenían otra forma de ver las escrituras. Tenían una mezcla, un sincretismo que realmente los alejaban más de Dios que los acercaba. Y no entendían que la fórmula era simple, 1 más 1 igual a 2. Entonces, ahora tengamos esto en mente y ahora vamos a recrear la situación de este samaritano cuando cumplió estos 7 días de aislamiento, que estuvo en observación dentro del campamento. Miren, tuvo que estar dentro de Jerusalén, permanecer en Jerusalén, ante los ojos atentos de los sacerdotes, quienes el 7º día a este samaritano le dijeron, rasúrate otra vez para revisar de que no haya vuelto a salir la tzara. Y una vez que sucedía esto y veían que este samaritano estaba limpio, entonces les dijeron en el 8º día, sube al santuario y presenta tu ofrenda. ¿Y qué ofrenda? Vamos a leerlo y después vamos a tratar de recrear esto en la app del templo. Así que yo quiero invitar a mi hermana Conce o Pablo, no sé quién de los dos va a leer, y quiero que leamos de Levíticos capítulo 14. Vamos a leer del verso 10 al 13, mi hermana, o mi hermano. Del capítulo 14. Así es, mi hermana. Al 8º día traerá 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, 3 décimas de un efa de flor de harina de ofrenda
y un lod de aceite. El sacerdote que lo purifica presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión, al que se purifica y a su ofrenda. El sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el lod de aceite, y lo ofrecerá como ofrenda mecida ante el Señor. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 13, mi hermana. Bueno, degollará el cordero en el lugar del santuario, donde se degüelle la víctima por el pecado y el holocausto, igual que la víctima por el pecado y la víctima por la culpa. Son del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Dice que ¿qué tiene que hacer? Ahora, una vez que la persona quedó limpia, pasó por la inspección de los 7 días dentro del campamento, ahora en el 8º día, wow, familia, ¿qué sucedía también en el 8º día? La dedicación del altar, la dedicación de los sacerdotes. Miren qué importancia tiene esto para el Eterno. Y dice que en el 8º día, esta persona presentará 2 corderos sin defecto, un cordero de 1 año sin tacha, 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y se presentará en la puerta del tabernáculo. O sea, tenía que presentarse al templo en una puerta. Y dice que el sacerdote que recibiera esto presentará a degollar a los animales y que esta carne del sacrificio por el pecado y la culpa son para el sacerdote. Es del sacerdote. ¡Wow! Y esto es una cosa, miren cómo lo menciona la ley del leproso dada por Adonai. Miren lo que dice. Y esto será una cosa muy sagrada, dice, muy santa. Dice que va a ser algo muy importante. ¡Wow! Ahora, ¿cómo sucedía esto en el templo? ¿Qué hacía? ¿Cómo se hacía en el templo? Por eso yo quiero que ahora tengamos en mente esto y cuando hagamos el recorrido en el templo, tengamos en mente que el que va caminando es el samaritano. Un samaritano que ha tenido que lidiar con él mismo, con sus dogmas, con su teología, con la forma con la que entendió las escrituras, y está viendo que es totalmente distinto a lo que él creía. Ya el punto de adoración no era Gerizim, sino que ahora el punto de adoración es Jerusalén, el monte Moriah, el templo, y él tenía que hacer conforme a la ley de Moisés, en la cual se aclara en la ley de Moisés, en la ley dada por Dios a Moisés, quienes tienen la autoridad para declarar a una persona limpia de la lepra y manipular las ofrendas, y que esto quede en manos de los sacerdotes, es el Eterno dándole este honor y este deber y este derecho por estatuto perpetuo a Aarón y a sus hijos. Entonces imagínense eso, el conflicto que hay ahora en la mente de este samaritano. Ahora tengamos en mente eso y vamos a la app del templo. Y vamos a ir aquí y aquí nos encontramos en el atrio de las mujeres. En este lugar entró el samaritano. Él venía y tenía que presentarse en una cámara. Imagínense ahora el samaritano con ese conflicto en su mente teológico y dogmático, teniendo que entrar al templo y dirigirse a una cámara que está aquí en el atrio de las mujeres. Recuerden que en este atrio hay 4 cámaras. 2 hacia el sur, 2 hacia el norte. En el sector noroeste se encuentra una pequeña cámara que es la cámara del leproso. Él tenía que llegar hasta aquí primero antes de ir a la puerta Nicanor, que es la puerta del este en el santuario, en donde ¿qué tiene que hacer aquí? Tiene que entrar y tiene que acá llegar a esta puerta Nicanor y presentar ahí sus ofrendas. Pero antes, él tenía que pasar por este lugar, por esta cámara, en la cual él aquí, vamos a entrar aquí, tenía que entrar y miren lo que dice el Tratado Midot 2.5. Había una cámara en el atrio de las mujeres llamada el Lishka Had Mesorim. Él venía acá. Él tenía que entrar primero aquí y bajar a un mikve, a un baño ritual,
que estaba aquí abajo. Era una de las cisternas que había dentro del templo. Y él tenía que entrar por este mikve, bajar de vuelta, y hacer un baño ritual antes de presentar su ofrenda. Una vez que él hacía esto, él se sumergía. Imagínense ahora este samaritano entrando al mikve, se sumerge. Recuerde que él ya está todo rapado, él ya está en condiciones para presentar sus ofrendas. Él sale y una vez que él cumple con todo esto, él vuelve, sube, recibe también el aprobado que ha cumplido con todos los requerimientos en esta cámara y él sale. Y ahora sí él se dirige hacia la puerta Nicanor, que es la puerta que dice en Levíticos capítulo 14 del tabernáculo. Y él se presenta en esta puerta pequeña que vemos aquí, que da hacia el sector norte, en donde en esta puerta, de acuerdo a las evidencias históricas, en esta pequeña puerta se presentaba la ofrenda del Metzorá. Se hacía también el ritual de las aguas amargas cuando una mujer era acusada de adulterio y también cuando una madre hacía su, podemos decir, proceso de purificación después del embarazo. Se presentaban a esta puerta. Entonces imagínense ahora que el samaritano entró al templo, tuvo que pasar por esa cámara que está acá al frente, hacer un baño ritual en el templo. Y recuerden, todo esto está a la vista, está sucediendo a la vista de todo el pueblo. Imagínense el testimonio que era no solo para los sacerdotes, sino que para todos los que estaban en este lugar. Ver que alguien salía de esa cámara. Y algo bien interesante es que históricamente no hay registros hasta el periodo en que Yeshua estuvo entre nosotros que alguien hubiera cruzado por esa puerta en el atrio de las mujeres. Ningún israelita hasta este momento fue sanado de la lepra. Porque si hablamos de alguien sanado de la lepra, ¿quién fue? Miriam como israelita, pero fue en el desierto. Naamán, que no era israelita y no subió al templo, porque él era un extranjero. Pero sí él reconoció la autoridad de Dios. Pero a partir de ahí, ningún, podemos decir, israelita hasta el tiempo de Yeshua utilizó esa puerta. Imagínense ahora el testimonio, no solo para los sacerdotes, sino para todos los que están acá, viendo a un samaritano que tiene otras creencias, o podemos decir, tiene un sincretismo en la forma de creer en el Dios de Israel, y lo ven salir y traer su ofrenda a esta puerta. El samaritano entró, cruzó este umbral, o sea, no lo cruza, sino que él se para en este umbral, y recuerden, las puertas estas estaban abiertas, entonces cuando él se para en el umbral, ¿qué ve? El templo. Y ahí llega un sacerdote, quien le toma la ofrenda, en donde él tiene que imponer sus manos y reconocer que él presenta esta ofrenda. Uno, porque había sido sano de la lepra. Y dos, reconociendo que la ofrenda que le estaba presentando era de su propiedad. Y recién ahí el sacerdote empezaba a manipular las ofrendas en este sector. Y todo esto estaba bajo la mirada atenta del samaritano, procurando que ese sacerdote cumpliera conforme a lo que la ley dice con respecto a la manipulación de la ofrenda. Porque recuerden que las ofrendas de expiación, la ofrenda por la culpa, cuando estamos hablando de purificación en sí, no se completa hasta que la persona haya presentado su ofrenda y que el sacerdote haya comido de esa ofrenda. Si el sacerdote no come de esa ofrenda o no hace los pasos correspondientes a la ofrenda por la culpa y de la expiación, entonces esa ofrenda es descalificada. Entonces imagínense ahora al leproso que fue sano, a este samaritano, con la mirada atenta y mirando todo el protocolo. Imagínense la situación de ese sacerdote
al saber que tenía que comer de la ofrenda de un samaritano, que era parte de Israel, para que la expiación y la purificación del samaritano sea completa. ¡Wow! Eso es increíble, familia. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y lo más importante es que nosotros veamos ahora, quiero compartirles algo y que tengamos en mente algo que quiero compartirles con respecto al mandamiento, familia. Porque para entender un poquito más esto, vamos a ver el mandamiento, familia. Vamos a ver lo que dice el mandamiento con respecto a esto. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Y cuál es el mandamiento? Que el sacerdote es quien lo declara limpio. Cuando nosotros vemos aquí el mandamiento que vamos a cubrir hoy, y tengamos en mente todo lo que hemos visto hasta ahora, el mandamiento que hemos visto ahora es este, que dice, es el verso 2 que dice, este será la ley sobre el hombre con metzorá. La esencia es que cuando el Cohen declara que los síntomas del Sará han desaparecido, de ya sea un hombre o una propiedad o una casa, es un mismo a comenzar el proceso de purificación según lo prescripto por la Torá. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el samaritano? Por más que él tenía otra forma de entender las escrituras, él tenía que sujetarse a lo que dice la Torá, ir a Jerusalén y hacer todo el proceso que nosotros acabamos de ver. Ese proceso se encuentra detallado y yo los invito a que vayan y lean en la Mishnah el tratado Negaim, capítulo 12 y el capítulo 14, para más información con respecto al proceso, con más detalles. Solo hemos visto una pequeña parte, como una introducción a lo que se hacía, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, miren lo que dice el mandamiento. Ahora entendemos por qué ahora Yeshua lo manda a los sacerdotes y ahora entendemos por qué este samaritano tiene que hacer todo conforme a la ley. Porque el mandamiento dice que se tenía que presentar y una vez que se daba el dictamen de que era limpia, tenía que cumplir todo de acuerdo a la Torá. Miren las leyes del mandamiento. El proceso de purificación de la metzorá era el siguiente. La metzorá compraba el metzorá, o sea, la persona con metzorá compraba una nueva vasija de barro y 2 pájaros de idéntica apariencia. El Cohen, las vasijas con el agua, y bueno, y aquí está hablando lo que veíamos en el capítulo 14, verso 1 al 9. Y dice que toma, y bueno, la vara de cedro nos dice un poco más cómo es el procedimiento, y después dice, finalmente el Cohen usa esta agrupación para rociar a la mezcla de agua y sangre en el dorso de la mano del metzorá 7 veces. Después de la ceremonia, el pájaro fue puesto en libertad, el metzorá se corta el pelo por completo, se afeita todo el cuerpo y se sumerge en un mikve. Y ahí comienzan los 7 días de revisión para que asegurarse los sacerdotes de que él está limpio. El séptimo día, él es limpio, se declara limpio de una vez más. Y el octavo día puede presentarse al templo. Ahora entendemos por qué Yeshua lo envía a los sacerdotes. Y ahora entendemos por qué el samaritano tuvo que entrar a Jerusalén, tuvo que entrar al templo y hacer toda la, podemos decir, todo el protocolo, podemos decir, de la limpieza en el templo. Y recuerden, el leproso estaba acá, en la puerta de Nicanor, mirando atentamente, y después de haber presentado su ofrenda, él tenía que confiar de que ese sacerdote iba a comer de su ofrenda, para que el circuito o el protocolo se cierre y finalmente en el octavo día la persona fuera restituida, fuera limpia. Y no solo eso, porque no solo era ser presentada la ofrenda, sino que hay un protocolo ahora que se tiene que hacer con la sangre. Este protocolo es muy importante, porque podemos decir, la restauración de la persona a la sociedad, que vuelve a la vida. ¿Qué tiene que suceder aquí? Tiene que suceder algo. Y tiene que haber un proceso, un protocolo en el cual el sacerdote va a haber un acto físico y legal que restaura a la persona en su estatus. Y es un ritual de alto honor. Y vamos a ir entonces vamos a leer el capítulo 14, del verso 14 al 20. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al capítulo 14 y quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia, si lo puede leer. Vamos a leer del verso 14 al 20, mi hermana.
Ok, sí, shalom, buenas tardes a todos. Dice así, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del lobo de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Adonai. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Dice que una vez, miren, cuando él presenta la ofrenda, dice que ahora el sacerdote va a tener que manipular la sangre, y en esa manipulación de la sangre hay un protocolo muy similar a lo que sucedía en la dedicación o en la consagración de los sacerdotes. A pesar de que esta era una persona que no pertenecía al linaje de Aarón, este ritual, que es muy similar al ritual que hacían los sacerdotes cuando eran nombrados o cuando fueron consagrados para el servicio, este ritual es un ritual legal en el cual deja establecido públicamente que el honor de esta persona fue restaurada. Ya no es más un leproso. Ya no es una persona apartada del campamento, sino que ahora es parte del campamento, que ha pasado por todo un proceso. Y miren, nunca consideramos el proceso de este samaritano. Y ahora que entendemos por qué da la Sara, es un proceso que tiene que ver con su alma, y no solo con su alma, con su mente. Y después de todo este proceso, su honor es reivindicado. Ahora él, públicamente, legalmente, ahora él es declarado limpio de acuerdo a lo que se estipula en la Torá, de acuerdo a lo que Dios dijo. Y ahora imagínense esa situación sucediendo aquí, en el templo. Miren, familia, nunca consideramos eso. Aquí el sacerdote unta la oreja del metzorá, de la persona que fue declarada limpia, hace todo el proceso, lo unge con aceite. Recuerden que la unción con aceite tiene un carácter legal, o sea, legalmente está diciendo esta persona es limpia. Ya nadie puede tratarlo como el leproso, nadie puede tratarlo como el inmundo, nadie puede tratarlo como alguien que está fuera del campamento, sino que ahora tiene que tratarlo con honor, con respeto, y que es parte ahora del campamento. ¡Wow! ¡Qué trato tanto para las personas que estaban viendo esto! Y no solo eso, sino que también para los sacerdotes. Y ni hablar de lo que es el samaritano. Qué interesante, ¿no, familia? Y algo que me llamó mucho la atención, que me gustaría compartirles con respecto a esto también, porque cuando nosotros vemos que tiene el protocolo, tiene un carácter en el cual se está dando prioridad, se le está dando honor a la persona que está siendo limpia, hay pequeños detalles que quizás no los estamos viendo y que necesitamos ir a la Mishnah y ver un poquito más sobre este tema. Y en el tratado Tebahim hay un que habla sobre las ofrendas. En el capítulo 10, verso 5, dice lo siguiente. Miren, vamos a ir al tratado Tebahim. Quiero compartirles esto, que esto sí me llamó mucho a mí la atención, que la verdad que es algo bien interesante ver cómo el Eterno guarda hasta el mínimo detalle a la hora de restaurar el honor de una persona. Miren lo que dice en el tratado Tebahim, capítulo 10, verso 5. No solo la persona era reconocida por el pueblo, por el acto ritual, sino que también por los sacerdotes.
Y miren lo que dice, todas las ofrendas por el pecado ordenadas por la Torá tienen prioridad sobre las ofrendas por la culpa. Hablando sobre la prioridad de cómo se van a presentar las ofrendas, y se le da prioridad. Cuando una persona lleva la ofrenda, se le da prioridad a la ofrenda por la culpa, que tiene que ver con la purificación, y después viene por la expiación, que tiene que ver si cometió alguna falta. Entonces dice, tiene prioridad sobre las ofrendas por la culpa, como se explica en la Mishnah anterior. Excepto, miren lo que dice, excepto la ofrenda por la culpa de un leproso, porque viene a ser que uno sea apto. Quien ha sido curado de la lepra debe someterse a un proceso mediante el cual se vuelve ritualmente puro antes de entrar en contacto con los objetos consagrados. O sea, miren, ya solo a la hora de que, ahora, imagínense en el templo. En el templo, ¿qué nos están diciendo los sabios? Que la ofrenda de un leproso, de una persona que tiene tzará y fue declarada limpia, se tiene que procesar con urgencia, tiene prioridad. Porque se tiene que reivindicar el honor de la persona. Porque él tiene que entrar ahora en contacto con lo santo, con lo consagrado. Entonces es necesario que se cumpla su pureza ritual. Y por eso dicen los sabios, en la Mishnah dice que dentro del protocolo del templo, a la hora de presentar una ofrenda, la prioridad era para la persona que tenía o era declarada limpia de la lepra. Vamos a ver qué más dice. Quien ha sido curado de la lepra debe someterse a un proceso mediante el cual se vuelve ritualmente puro antes de entrar en contacto con los objetos consagrados. Aunque también debe traer una ofrenda por el pecado, su ofrenda por la culpa es más central en ese proceso de purificación y por lo tanto tiene prioridad sobre la ofrenda por el pecado. O sea, tienen que procesar la ofrenda de la purificación primero. ¡Wow, familia! Miren el honor que le está dando a la persona el Eterno. Hasta en el mismo servicio del templo está diseñado para que la persona que estaba en vergüenza y realmente ha lidiado con su carácter, ha lidiado con su forma de vivir y ha tenido un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuvá, entonces el Eterno lo recibe con las manos abiertas en su casa. Y tiene una prioridad, lo trata con prioridad, porque lo que es más urgente, que esta persona sea restaurada al pueblo, que deje de ser un muerto viviente y empiece a traer vida. La importancia de preservar la vida de la persona. ¡Wow! Eso es increíble. Pues imagínense todo esto lo que está sucediendo con el samaritano. Ahora, volviendo a Lucas capítulo 17, del verso 11 al 19, hay algo que a mí me llamó mucho la atención aquí. Y espero que también a ustedes les haya llamado la atención, porque dice que este samaritano volvió a Yeshua. Puede ser, como les decía al principio, una vez que se presentó por primera vez el sacerdote y lo declaró limpio, o después de los 7 días, del 8º día, o el mismo 8º día, fue a buscar a Yeshua nuevamente. No lo sabemos, no nos dice la información. Lo que es importante, ¿por qué? Porque lo importante es que ese samaritano volvió a Yeshua. Y hay algo bien interesante que sucede aquí con este samaritano. Dice Yeshua lo trata como un extranjero. Ahora recuerden la historia de Naamán. ¿Qué sucedió con Naamán? A ver, familia, los que están en internet, ¿qué sucedió con Naamán? ¿Quiénes son? ¿Qué sucedió? A ver, familia. Fue sanado. Y una vez que fue sanado, ¿qué sucedió? Vuelve a Eliseo. Y él dice, ahora conozco que el Dios de Israel es el único Dios sobre toda la creación. Y se postra, rindiéndole honores al Eterno y reconociendo que Eliseo era el varón de Dios, el mediador entre Dios y el hombre. Y en este caso era un extranjero. ¿Y qué está sucediendo con el samaritano? Está haciendo lo mismo que hizo Naamán. Porque recuerden, el samaritano tiene una creencia sincretizada
cree en la Torá, pero está sincretizada con otras cosas, y que estaba en el exilio, y ahora él está regresando y que ha sido injertado y está volviendo y está reconociendo delante de Yeshua. ¿Qué está reconociendo? Miren, vamos a ir de nuevo a Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer estos versos. Miren lo que ahora sucede con el samaritano. Ahora ya sabemos todo el proceso que tuvo que pasar el samaritano y tuvo que regresar. Y dice que el samaritano, verso 16 dice, y se postró. Miren lo que dice, vamos a leer del verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Ahora cuando vemos este volvió, ya sabemos que ha sucedido, que ha pasado o un día o ha pasado 8 días. Algo tuvo que suceder ahí. Y dice que volvió glorificando ¿a quién? ¿A Yeshua o a Dios? ¿A quién glorificó? Y este es el punto de conexión que podemos hacer con Naamán. Porque Naamán no volvió glorificando y alabando a Eliseo, sino que volvió glorificando y dando gracias ¿a quién? A Dios. ¿Y qué hizo este samaritano? Glorificaba a Dios con gran voz, dice. Y se postró rostro a tierra a sus pies, o sea, delante de Yeshua, reconociendo la autoridad que Dios le había dado a Yeshua, dándole gracias. Y este era samaritano, un extranjero. Este extranjero, recuerden que era un extranjero para la mentalidad del judaísmo del primer siglo. Él era un extranjero, era una persona en vergüenza. Ahora este samaritano, esta persona extranjera, esta persona que estaba fuera del campamento, que tenía una teología distinta, que tenía un dogma distinto, que tenía un problema en su alma, ahora él regresó glorificando a Dios, dice, y postrándose delante de Yeshua, dándole gracias. Y responde Yeshua, y respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? Wow, y esto es interesante, porque vemos ahora una conexión entre el samaritano, Naamán. Ahora estamos entendiendo por qué este samaritano vuelve, porque ahora él está reconociendo que el Dios verdadero habita en Jerusalén, tiene que ir al templo, reconoce la autoridad de los sacerdotes, y ahora él está reconociendo la autoridad de Yeshua como el mediador entre el hombre y el eterno. Y recuerden, Yeshua vino a eliminar la muerte eterna. Y eso es lo que está reconociendo el samaritano. ¿Y saben qué, familia? Cuando nosotros ahora vamos a Isaías, quiero invitarlo a que vamos a Isaías, capítulo 2, del verso 1 al 4. Y quiero invitar a mi hermana Rosario Vos, si lo puede leer. Pastor, Dime, hermana. me costó abrir el micrófono porque está Tranquila, medio mi hermana. tildadito mi teléfono. ¿Cómo es? Isaías capítulo 2, del verso 1 al 4. Isaías 2, del 1 al 4. Amén. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Adonai, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarás sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado, y sus lanzas en hoces.
No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén, mi hermana. Miren Venid. Amén, mi hermana, gracias. Hasta ahí Miren qué nomás. interesante que dice Isaías. Y acontecerá en los postreros de los tiempos. ¿De qué tiempos está hablando Isaías? ¿De qué tiempos está hablando? Está hablando del milenio. De cuando el Mesías vuelva a reinar. Dice que en esos tiempos postreros se confirmará el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes. O sea, Isaías está diciendo, en el milenio se confirmará el monte. ¿Qué es lo que está sucediendo con el samaritano? Él está confirmando, podemos decir que es el inicio, el samaritano, del cumplimiento de esta promesa que aún no se ha cumplido. Reconociendo un extranjero que la cabeza de los montes, que la casa de Adonai está en Jerusalén, está en Sión. Y dice que será la casa de Dios, este monte, exaltado sobre los collados. Y correrán, dicen, todas las naciones a ese lugar. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subid al monte de Adonai, a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque dice que desde Sión saldrá la Torá. Y de Jerusalén la palabra de Adonai. Ahora yo les pregunto, familia, ¿cuál es la palabra de Adonai? A ver, los que están en internet, porque mi esposa lo sabe. ¿Cuál es la palabra de Adonai? ¿Cuál es esa palabra de Adonai que saldrá de Jerusalén? Es la Torá, familia. La ley de Moisés. Lo que conocemos como la ley de Moisés. ¡Wow, familia! Ahora entendemos el significado del samaritano y por qué Yeshua exalta al samaritano y públicamente está diciendo, hey, fueron 10. Solo este extranjero, este samaritano, volvió. Imagínense ahora lo que está sucediendo en la cabeza de la audiencia que está escuchando a Yeshua y lo que está sucediendo en la cabeza del sumo sacerdote Teófilo. Está leyendo esto. Se le viene automáticamente a la mente las promesas del reino milenial, de la era mesiánica, de que cuando el Mesías venga, las naciones, todas las naciones subirán y reconocerán la casa de Dios, el monte de Dios, en Jerusalén, el monte de Sinaí, el monte Sión, perdón, el monte Moriah, como la casa de Dios. Y dirán, en ese lugar habita Adonai de los ejércitos. En esa casa habita el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Wow, familia. Ahora tenemos en claro por qué Yeshua hace esta aclaración. Pero ¿saben algo que también llama mucho la atención y quiero que lo analicemos juntos, familia? Porque nosotros cuando volvemos a Lucas, vamos a ir a Lucas de nuevo. Sé que me estoy tomando un poquito más de tiempo, familia, pero es necesario. Miren, familia. Vamos al capítulo 17 y vamos a ir a los versos 17 y 18. Y dice, respondió Yeshua y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Wow, es interesante porque ahora Yeshua, a la audiencia que está con él, lo está confrontando y diciendo, ¿qué sucedió aquí? Fueron 10, solo uno regresa. ¿Qué sucedió con los 9? ¿Qué pasó con esos 9, familia? ¿Cuál es la respuesta que nosotros siempre tenemos por esos 9 que no volvieron? ¿Cuál fue, familia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no volvieron estos 9 que fueron también limpios por lo que dice? Generalmente respondemos porque eran mal agradecidos, no volvieron a reconocer a Yeshua, no fueron agradecidos con Yeshua, sí, cumplieron de acuerdo a la ley, pero después no reconocieron a Yeshua, no agradecieron, no fueron agradecidos con Dios. ¿Es verdad eso? Quizás, tal vez,
Puede ser. Pero ahora que nosotros conocemos todo el contexto de lo que sucede con la purificación de un leproso, ¿será posible, familia, que esos 9 puede ser que no fueron agradecidos, que fueron declarados sanos? No nos dice si fueron declarados o no sanos. Sí nos dice que fueron limpiados en el camino, pero cuando llegaron al sacerdote, ¿será posible que quizás no cumplieron o no pasaron la última prueba de los 7 días en observación de los sacerdotes de que realmente estuvieran limpios? Nunca consideramos esa opción. Siempre decimos, no, eran malagradecidos, no reconocieron a Yeshua. Pero ¿será posible que estos 9 no pudieron lidiar con su alma? ¿No pudieron lidiar con la bendición de ser limpios? Y esto tenemos que meditar en... Y esta es la parte que creo que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando ahora nosotros estamos en un momento de angustia, de caos, y clamamos a Dios? No importa cómo lo conocimos, por Yeshua, o sea, clamamos a Dios, sí, pero también reconocemos que la autoridad es Yeshua, que porque al Padre podemos acceder solamente por el Mesías. Y no importa si lo conocimos como Jesús, como Yeshua, pero hubo un momento en nuestras vidas en el cual clamamos a Dios y acudimos a la ayuda de Yeshua para poder llegar a la presencia de Dios. Y por su inmensa misericordia, Dios extiende su oído, escucha nuestro clamor y trae el milagro, ya sea sanidad, económico, lo que fuera. Ahora, ¿qué sucede cuando la prueba viene de nuevo? Recuerden, ellos dicen que fueron limpios mientras iban de camino al templo. Pero al llegar al templo, ellos no presentaron la ofrenda del 8º día apenas llegaron, no. Ellos tuvieron que llegar, presentarse al sacerdote, los 10, y estar los 10 en un periodo en un periodo de prueba, podríamos decirlo, ante los ojos de los sacerdotes, monitoreando de que la enfermedad realmente se haya ido, y recién el 8º día cumplir con todo el proceso y ser legalmente restaurados como parte del campamento. ¿Será posible que estos 10, puede ser que no fueron agradecidos, pero no será posible también de que no pudieron lidiar con la prueba? Y esto es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas, familia. Dice mi esposa, no pudieron mantener la pureza, quizás, tal vez, o no fueron capaces de pasar la prueba. Recibieron la bendición, pero a la mínima prueba que vino, ¿no habrá salido de vuelta lo que había en sus almas? Y eso ahora nos ayuda a entender, familia, porque muchas veces vemos que suceden cosas, que el Eterno permite que cosas se solucionen, que haya orden, pero que no duran. O vemos personas que reciben una sanidad, por ejemplo, pero al poco tiempo están en la misma situación o peor. ¿Será que no supieron lidiar con la prueba? Con la última prueba, de reconocer de que es el Eterno el que dio la sanidad, el que dio la provisión, el que nos hizo salir del pozo cenagoso en el que estábamos, en la vida inmoral que estábamos. ¿Será posible que estos 9 no cumplieron con el último paso? Con esos últimos 7 días podemos decir, de revisión, en la cual los mediadores en el templo, en el espacio sagrado de Dios, están atentos a esa persona para realmente ver, ok, están reconociendo que Yeshua, hablaron con Yeshua y por hablar con él se sanaron, se limpiaron, pero realmente fue algo que transformó sus vidas.
el clamar a la ayuda en Yeshua y aclamar al Padre para que los sane. ¿Realmente estas personas están transformando sus vidas o solamente ha sido algo exterior y por dentro siguen siendo iguales? Y eso es algo que muchas veces sucede, familia. Y eso es quizás lo que muy posiblemente está sucediendo con estos 9. Miren, hay algo bien interesante que quiero compartirles con el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, del verso 19 y 21. Miren lo que dice. Y este es el propósito de Yeshua. Ahora vamos a entender por qué Yeshua los sana. Podemos decir, les da la instrucción, vayan y sean limpios. Miren lo que dice, vamos a leer del verso 16 y me gustaría que Conce puedas leerlo. O Pablo. Lucas capítulo 3 del verso 16. Perdón, Juan capítulo 3 del verso 16 al verso 21, mi hermana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, cree. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Wow. Yo no sé si han captado el hecho de que Yeshua los vio, los escuchó, los vio y los ordena. ¿Qué les ordena Yeshua? Vayan y hagan conforme a lo que está escrito en la ley, en la Torá. El propósito de Yeshua dice que es ser la luz del mundo. Salmo 19, lámpara a mis pies es tu palabra, la Torá. Yeshua les dijo, ok, vayan y hagan conforme a la ley. Y mientras ellos iban, fueron limpios. Y miren qué interesante porque dice que la condenación del mundo, del cosmos, la condenación del hombre, de la humanidad, es amar las tinieblas más que a la luz, porque sus obras son malas. O sea, aquí vemos que ¿quién desecha a Yeshua? La humanidad. Cuando ama más las tinieblas que la luz. Cuando la humanidad ama más el mundo y no llevar una vida conforme a los estatutos, decretos y mandamientos del Eterno. Y hacer conforme a la voluntad de Dios. Ahora entonces podemos tener una imagen distinta del hecho de que el samaritano haya sido sano. ¿Y por qué Yeshua recalca, este extranjero ha sido limpio? ¡Wow! Es impresionante, familia, porque esto nos ayuda ahora a entender que muchas veces hemos clamado a Dios, hemos acudido a la ayuda de Yeshua para llegar a Dios, al Padre. Y miren lo que dice, porque de tal manera, ¿quién amó al mundo? ¿Yeshua o Dios? Dios. Y Él envió a su único Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que traer luz. Para que todos corramos a la luz, para que hagamos lo que hizo este samaritano. Correr a Yeshua, ir a la luz, y Yeshua nos dice, vayan al templo, hagan conforme a la ley, hagan conforme a los mandamientos, lleven una vida conforme a las instrucciones que Dios nos da. Y no vuelvan a las tinieblas.
Entonces, ahora miren, toma mucho más sentido ahora esta parábola, esta historia, no parábola, esta historia que está sucediendo con el samaritano. Wow, mucho para meditar, familia. Ahora tenemos que nosotros analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Somos como este samaritano que realmente la palabra de Dios, Yeshua ha transformado nuestras vidas y en esa transformación se incluye mi alma, se incluye mi teología, mi dogma, mi forma de ver el mundo. Y ahora yo estoy preparado para ver el mundo como Dios quiere que lo vea. O soy como estos 9 que probablemente sí recibieron el milagro de la salvación, pero está en ellos si lo toman o lo dejan. Es un don que Dios nos dio. Y miren, Yeshua termina diciendo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué sucedió con los otros 9? ¿Reconocieron al Yeshua? Sí. ¿Fueron al templo? Sí. Pero es muy probable que solo fue algo externo, pero que en su interior no hubo una transformación. Y eso fue en vano. No cumplieron con el propósito. Y solo uno lo pudo cumplir. Ahora analicemos eso y por eso yo les decía, tengamos en mente este samaritano paso a paso y que este samaritano nos representa a nosotros, porque eso éramos nosotros. Y ahora por la gran bendición del Eterno hemos reconocido a Yeshua. Y no solo eso, sino que a través de Yeshua ahora nosotros podemos ser injertados, ser parte del pueblo. Y ahora empezar a caminar de acuerdo a lo que Dios nos ordena para mantenernos dentro del pueblo, para mantenernos a salvo, en seguridad, y que nada se levante en contra de nosotros. Eso no quiere decir que pruebas nos van a venir, sí, porque dice Dios, los probaré para probar si ustedes guardarán mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 4. Nos probará. ¿Por qué? Porque sí, y esto es quizás lo que sucedió con estos 9. Recibieron la bendición, reconocieron a Yeshua, pero no pudieron pasar esa última semana de prueba. Y quizás de los 10, uno solo pudo llegar al 8º día. Familia, así que los animo a que sigamos aprendiendo. Yo sé que quizás esto es un poquito distinto, pero la verdad es que al analizar el mandamiento y ahora tener en mente el contexto del templo, miren cuánto hemos podido aprender. Yo los invito, familia, a que sigamos aprendiendo. Ahora vamos a tomarnos un tiempito de preguntas y comentarios con respecto a este tema. Y antes de pasar a este tiempo, quiero invitarlos a todos aquellos que están viendo este video a que se suscriban al canal, que nos apoyen dándole like al video, compartiendo con otros este mensaje, familia, el mensaje de las buenas nuevas de Yeshua. El Evangelio de Dios proclamado por Yeshua. Y el pacto eterno que hizo Dios con su pueblo, con Israel. Es de gran ayuda, familia, para que este mensaje se difunda. Y no solo eso, si quieren apoyarnos de otra forma, pueden, en la cajita de descripción hay distintas formas para apoyarnos. Así que los animamos a que nos sigan apoyando, que sigan participando. Si quieren ser parte de los estudios como los hermanos que ahora vamos a participar del tiempo de preguntas y comentarios, envíanos un mail. Así te enviamos el enlace y puedes ser parte y juntos seguir aprendiendo sobre los mandamientos. Así que ahora regresamos, vamos a los comentarios sobre la porción de esta semana. Mi hermano Osvaldo. Gracias, mi hermano José. Gracias, mi hermano Rosario. Adelante, mi hermano. Ahí, disculpen, vamos a abrir los micrófonos. Ahora sí, mi hermano, puedes abrir el micrófono. Shalom, shalom. Shalom, Hello, ¿me escuchan, no? Sí, sí, te escuchamos. Es interesante como comentario, ¿no? Es interesante porque en el capítulo que estaban leyendo, en el versículo 11, dice que aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, Yeshua, ¿no es cierto? Y después en el 16, cuando habla de los samaritanos, en Mateo 10:5, dice, Jesús envió a los 12. A estos 12 envió Yeshua después de instruirlo y diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. ¿A qué voy con este contexto? Ellos para ir al templo debían de cruzar el Soreg.
Y si debían de cruzar el Soreg, ellos debían estar circuncidados y ser parte de una comunidad, ¿no es cierto? Así es. Entonces, pero sabemos que los samaritanos, en especial este que regresa, él en su mente tenía como la mujer samaritana. Cuando le dice al maestro, nosotros alabamos los montes, ¿no? Que sabemos la historia, ¿no? El monte de Ebal y el monte Gerizim. Entonces, yo pienso que también este que vuelve, esta persona que vuelve, en su cabeza ya había una transformación, completa, porque realmente él al estar en Samaria, pasar por la aldea de Samaria, evidentemente muchos de ellos estaban adorando a quien no debían adorar. Entonces la reflexión es, evidentemente ellos, en cierta forma, no eran considerados gentiles, sino eran parte del pueblo, ¿no? Por cruzar el Soreg, nada más. Es así, Exactamente, ¿no? mi hermano. Muy buen comentario. Sí, Muy buen. justamente con lo que vos comentabas y por supuesto haciendo gimnasia con las neuronas, eh, evidentemente esto nos activa, ¿no? Porque realmente comprender la Torá y comprender lo que tú mencionabas, ya le damos otra asignación, otra forma, ¿no? Al versículo y nos enriquece esto, porque realmente hay toda una historia que nos cuenta el relato bíblico, pero hay un trasfondo que nos está dando la Torá que realmente nos despierta realmente todo esto, ¿no? Magnífico. Amén, gloria al Amén. Señor. Amén, mi hermano. Muchísimas gracias por ese comentario. Y sí, el samaritano tenía que ser parte del pueblo. Era un israelita. Tenía circuncisión y cruzó el Soreg. Interesante. Gracias, mi hermano, por ese comentario. Mi hermana Ofelia. Es que no se abrió mi micrófono, pero ya se abrió. Sí, yo también al respecto relacionado con lo que comentó el hermano Osvaldo y haciendo así como cierta comparación con Namán. Namán el sirio también padecía lepra, pero él no se apartó, o sea, él no guardó el protocolo de como de exiliarse y para no contaminar a otras personas, sino que él era el general y pues no, se puede decir que no se guardó, ¿verdad? Él seguía siendo el general y pues yendo a las batallas así con todo y la lepra. O sea, no siguió ningún protocolo, ni siquiera el de ir al templo, y es sanado. En cambio, el samaritano sí sigue todo el protocolo hasta de estar apartado. Y sí, sí, también estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Osvaldo, porque aquí en Juan 4:39, cuando Yeshua pasa por Samaria, bueno, del 39 al 42, dice que se queda 2 días con ellos en Samaria después de charlar con la samaritana y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mashiach. Entonces, ya desde el momento de que el samaritano se sujeta al protocolo de apartarse por la lepra, pues, o sea, como Namán que no lo hizo, ¿verdad? Que no lo hizo antes de la lepra. Y, o sea, ya había pues una obediencia en él, porque pudo haber andado así como en el desorden, ¿no? O sea, no guardándose, pero sí, sí, realmente ha de haber sido ya parte de Israel el samaritano. Y gracias, buenas noches. Gracias, mi hermana. Exactamente. Buen comentario, mi hermana. Y por supuesto, nada más no hace nada de esto porque él es un extranjero. Él no estaba obligado a subir el templo. Él tenía esta enfermedad, sí, que quizás no sabía por qué le había dado, pero hay alguien que en su casa, una israelita, una sierva, le dice, vas y ve al profeta.
Y por eso él no hace todo este protocolo, pero sí vemos que hay algo que une al samaritano con Naamán, que es que dieron gloria a Dios. Naamán reconoció a Eliseo como ese mediador entre Dios y los hombres. Ahora el samaritano reconoce a Yeshua como ese mediador ante el Padre. Y por eso ahora vemos que ahora sí, ese samaritano era parte del pueblo. Nosotros somos parte del pueblo, porque por medio de Yeshua somos parte del pueblo. Entonces tenemos que actuar de la misma forma que actuó el samaritano, no como Naamán. Y es interesante ver eso, la diferencia entre Naamán, el leproso que es curado, pero él no hace nada de esto porque él es extranjero, no tiene por qué, no está obligado a hacerlo. Mientras los que son parte del pueblo, sí. Tenemos que sujetarnos a la ley de Dios. Y esa es la gran diferencia, pero hay algo que los une, que dieron gloria y honra a Dios. Wow, gracias mi hermana Ofelia por el comentario. Conce y Paulo, adelante. Hola, Shalom, mi hermana. estaba acordándome en Lucas 4, después que Yeshua lee ahí en la sinagoga que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, todo este pasaje. Y bueno, después empiezan a mirarlo como raro y él dice, bueno, le dicen, vos no eres hijo de José, quiero, como es largo, quiero ir después a la parte que Yeshua dice, os aseguro que sería 4:24, y agrego, os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. O sea, como también el comentario que hace Yeshua de Naamán, o sea, reconociendo que va a venir gente. Y también recuerdo Oseas, capítulo 2, que dice, a un pueblo que no era mi pueblo, lo he llamado pueblo mío. Entonces también está el caso, ¿no? Que también habrá muchos que necesitan la sanidad de Yeshua, que son parte del pueblo, pero vendrán extranjeros que sí quieren y que van a aceptar esa sanidad y ser parte de. Amén. Gracias, mi hermana. Sí, es así. Yeshua vino para toda la humanidad. Ahora depende de qué lado estamos, si vamos a ser de las naciones o vamos a ser parte del pueblo. ¿Qué nos va a marcar la diferencia si yo soy parte del pueblo? Si yo vivo conforme a la luz, conforme a la palabra de Dios, a lo que Yeshua vino a enseñarnos, a obedecer y poner por obra los mandamientos. Wow. Gracias, mi hermana Conce, por ese comentario. Y qué bueno, porque esos versos que ella comentó nos validan de que hasta el tiempo del primer siglo, hasta el momento en que Yeshua estuvo entre nosotros, el único sano de lepra fue un extranjero, Naamán. Y ningún israelita, que había muchos, dice, había sido sanado hasta este punto, hasta el relato de Lucas, capítulo 17. Wow. Gracias, mi hermana Conce, por el comentario. Mi hermana Rosario, vos. Sí, mi pastor. Escúcheme, sé que a mí me queda una dudita, por llamarlo así, una duda. Supuestamente dice que cuando se enferman, tienen que sacarlo afuera del campamento al enfermo. Y para ver si se había curado, el sacerdote sale afuera del campamento para revisarlo él. Ajá. Y sin embargo, Yeshua los manda a que vayan al templo. Y para entrar al templo tienen que entrar a la ciudad. Ajá. Sí. Pero ¿y si no tenían que salir los sacerdotes afuera a revisarlos? Sí, a las puertas.
El a las Levítico puertas. capítulo 14 del verso 1 al 9, mi hermana. Ahí está la Claro, tienen que respuesta. salir los sacerdotes, no ir el enfermo para adentro. No, exactamente. Tiene que llegar a las puertas de Jerusalén. Claro, pero Yeshua los manda que vayan al templo. No, Y el vayan y templo vean a estaba los dentro de sacerdotes, dice mi Jerusalén. hermana. ¿Ah? Vayan y vean al sacerdote, a los sacerdotes. Preséntense a los sacerdotes, dice. Y los sacerdotes estaban en el templo. Exactamente, tenían que darle aviso y ellos salían a recibirlos a la puerta de Jerusalén. Y ellos en la puerta, wow, en la puerta tiene un contexto legal, familia. En la puerta de la ciudad es algo legal. Entonces ahí es donde ellos Sí. los inspeccionaban. Antes de entrar, si ellos veían que estaban limpios, entonces hacían el protocolo de Levíticos capítulo 14 del verso 1 al 9 y recién ahí, una vez terminado eso, pasaban dentro del campamento y permanecían en el área de Israel, en un área común dentro del campamento, pero no podían subir al templo hasta el octavo día. Pero Yeshua no dice que vayan al templo, dicen vayan y preséntense al sacerdote. ¿Qué les está citando? Levíticos capítulo 14 del 1 al 9. Y después de eso comienza todo el proceso del octavo día. No sé si ahí queda un poquito más claro, mi hermano. Sí, pastor, sí, sí. Amén, mi hermana. Sí, eso es interesante porque miren cómo ahora necesitamos ver los detalles. Y los detalles vamos viendo que van cambiando nuestra perspectiva de lo que nosotros creíamos y nos imaginábamos. Miren cómo esta porción nos cambió la imagen de la película que teníamos de el samaritano volviendo a los pies de Yeshua. Cómo se transformó totalmente y ahora, wow, el mensaje que nos deja. Que no tiene que ser algo por fuera, sino que tiene que haber una transformación por dentro. Mi hermano Aldo, adelante. Shalom. Shalom, brother. Hay como decirle a la hermana Rosario y hay otra clara evidencia de que este samaritano no era una persona sin conocimiento, porque no creo y si ve presente al sacerdote y una persona que no sea parte del pueblo, no sabría cómo manejarse. Entonces él sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer y qué requisitos tenía que cumplir para llegar a tener un estado de pureza. Amén. Exactamente, bro. Muy buen comentario. Estás en lo correcto. Gracias, bro. Wow, porque miren, son detalles. Es muy bueno lo que pones en la mesa, Aldo, porque son detalles que nunca nos imaginamos. Nosotros, como dice extranjero, entonces es alguien que no conocía. Entonces, por eso, nuestra mente tenemos eso de que no fue corriendo al templo, sino que pegó la vuelta y se volvió a Yeshua. Pero si Yeshua les dice eso, es como vos decís, tenía conocimiento, saben. Ah, los samaritanos creen en la Torá, sí, pero la interpretan según su creencia, su mezcla que tienen de pensamientos, así la interpretan. Pero la base es la Torá, como vos decís, los mandamientos los conocen, sabían que tenían que hacer. Sí, Pero, podríamos ver, sí, claro, sí, mi hermano, dale. podríamos, podríamos ver con Naamán, como no hizo el procedimiento, pero en este caso, este samaritano sí, y podemos ver y analizar y decir, bueno, es parte del pueblo, hizo Teshuvah, retornó, y ahora Naamán entraría como injertado al pueblo. Seguramente no dice la escritura, pero yo creo que sea de claro el de Israel, seguramente puede haber sido injertado el pueblo, no sabemos qué ha sido después de su vida. Eh, Buen pero, punto. pero bueno, Buen punto, mi yo hermano. creo, bueno, eso no era. Sí, y eso y acerca de la purificación, es una purificación, ¿cierto? Siempre como vos sabes que cuando estuvimos hablando con la pastora Neida, y nunca veíamos nunca veíamos la situación del leproso. Y, y yo pensaba que en el templo se sonaba el shofar antes de guardar Shabbat. Entonces, o en cada convocatoria, cada festival, cada fiesta,
y cuando veían los peregrinos, y al ver ellos que no podían hacer eso, vivir esa vida que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces, eso sí, es sentir, como también daba un comentario el pastor José, que era una enfermedad, algo que no tenía cura, algo que no podía sanarse, ni buscar un yuyo y decir, bueno, me voy a poner este yuyo. Uno debe pensar a Job, que con las tinajas, se raspaba la piel, porque no podía soportar los picazón. Eh, entonces, imaginarse la vida de esa persona, eh, y cómo no caerse a los pies de Yeshua y decirle, sáname, sabiendo que él era el único y no había otro, no dice la escritura que había otro a quien pudieran acudir. Así que me quedó muy marcado a mí eso, lo que una vez dijo la pastora. Nadie se puso, no vamos a decir en la piel del leproso, en el lugar del leproso. Eh, Nadie se puso en el lugar de él, qué es lo que vivía, qué sentía, pasaba frío, pasaba hambre. Solamente que era una persona que había hablado mal de alguien o pecado, había hecho algo mal. Pero bueno, gracias, gloria a Dios que vino un Mesías. Amén, amén, mi hermano. Gracias, gracias por ese comentario, brother. Y sí, miren cuánto hemos podido aprender de un solo mandamiento, más sumándole el templo. Y cómo ahora cambia, como dice nuestro hermano Aldo, ahora cómo podemos nosotros no ponernos en la piel del leproso, sino en los zapatos, en tratar de entender qué es lo que sucedía en la mente de este samaritano. Wow, es increíble. Gracias, mi hermano Aldo, por ese comentario. José, adelante, mi hermano. Bien, Shalom, mi hermano, ¿cómo está? Shalom, brother. Bien, bien. Fíjate, estaba pensando en este estudio y yo pienso, ¿verdad?, que concerniente a esto de los 9, que quizás ellos, por la mentalidad que tenían sobre los judíos, quizás como ellos adoraban a otros dioses, tenían ciertas creencias. Lo más posible a Yeshua decirle, vayan y muéstrense al sacerdote, pero ellos tenían otras creencias. Maybe ellos no se querían sentir como que oh, tenemos que ir a reconocer al Dios de un judío. Puede ser. Muy buen punto, brother. Porque fíjate que de los 9, solamente uno reconoció que sabía que eh, no fue Yeshua, sino el Padre a través de Yeshua, quien trajo la sanidad a la vida de ellos, ellos sabiendo y conociendo que no había ningún tipo de remedio, aunque creo, y corrígeme si estoy mal, para ese tiempo estaban los médicos ya en el templo, ¿entiendes? Que es algo que uno atando, como uno dice, cabo, pero que no había enfermedad y al ellos decir, al verse tener que Yeshua les dice, vayan presentes a un sacerdote, uno reconoció y dio gracias a Hashem y glorificó a Hashem, pero los otros, como quizás dijeron en su corazón, y eso es lo más posible que Yeshua se les quedó mirando, que, que, que no dijeron, o vamos a ver qué fueron, pero quizás no lo hicieron con esa intención, con esa cabana de reconocer a Hashem como su Elohim. Aunque Ujú. ellos tenían otras creencias, pero reconocer a Hashem como el que, oye, el Dios que él profesa, porque quizás tenían a Yeshua como un profeta, como a Juan, ¿sabe? Ah, quizás este es otro profeta que viene aquí a... Pero sin embargo, ellos sabían que ni aun los médicos que estaban en el templo podían curar la enfermedad que ellos tenían. Wow. O sea, es Buen tremendo. punto, brother. La verdad, buen punto. Muy buen punto. Interesante. Y si doblevamos, lo elevamos un poquito más. Porque no dice que son 10 samaritanos. Dice que uno era samaritano. ¿Y si los otros eran judíos? Ah, bien. No, es que, que es tremendo. Es tremendo. Es Y ven que que el que está cumpliendo. ¿Y por qué viene la Metzorá?
por el la orgullo, la el orgullo, soberbia. altivez. Imagínense viendo al que ellos decían, ese es un perro, es un extranjero, ese no es parte del pueblo, y viendo que ese sí pasó la prueba y ellos no. Wow. Hashem dejándoles ver, yo no hago acepción de personas. Ujú. Oh, wow. Hay mucho para analizar de esto. Aldo. Sí, y me acordé justo que a Yeshua lo acusaban de ser samaritano. Y le dicen, nosotros sabíamos que tú eras samaritano, como diciendo, como hablando acerca de desprecio. Y como sí, sabemos que había un desprecio con los samaritanos, pero también podemos analizar que del sacerdocio que era corrupto, pero el oficio santo. Entonces, la sanación que hubo ahí, aparte de tener ese rechazo hacia el samaritano, ellos hicieron su oficio. Y no dijeron, no, tú eres samaritano, no, te apartaste, desechaste la palabra, te mezclaste entre los gentiles, ya no eres parte del reino, no, lo aceptó el sacerdote y hizo el procedimiento como el Eterno lo hizo. Wow, sí, tienes razón. Buen punto. Me han dejado Y sin otra, palabras, familia. y otra cosa que también deja ver que Yeshua en todo momento cumplió la Torá. Él no vino a poner a nadie en contra y hacer lo contrario. Porque por eso que él le dijo a los discípulos de Juan el inmensor, vete y dile a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos, oye, los leprosos son sanados. Juan siendo sacerdote del templo, era algo tremendo. Sí, brother, es tremendo. Ahora entendemos por qué en Hechos dice que muchos sacerdotes creyeron en la fe, en Yeshua, en el camino. ¿Será posible que ha sido este evento? Estos eventos de la sanidad de los leprosos. Wow, interesante, ¿no? Franklin, Shalom, bendiciones. bendiciones, brother. Escuchando todo el comentario, el estudio. Y wow, me llevó a algo que compartí ayer. Lo compartí fue en Facebook y en el grupo de varones de un señor que estaban ayudando. eh, Le dimos vivienda y todo. Restauró. Bueno, se veía como si fuera restaurado. Pero hoy en día otra vez volvió de nuevo a la droga. Compartí eso. Y yo pensando lo que decía José, lo que tú decías del corazón, ¿será que esos 9 solamente fueron limpiados por fuera y de corazón todavía estaban podridos? Ouch. Puede Ouch. ser, ¿eh? Hay muchas cosas ahí, hay mucha tela que cortar, como digamos en Dominicana. Ahí se puede ver tantas cosas. Y así mismo veamos hoy en día muchas personas que tal vez por fuera se ven limpios. ¿Y cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Shalom, mi hermano. Shalom, brother. Gracias por ese comentario. Bueno, familia, ha sido un gusto compartir este tiempo de estudio. Lo vamos Perdona, a dejar hasta aquí. per- Shalom, brother. Gracias. perdona, mi Así, hermano. sí, mi hermano. Hay algo interesante que esto está en conexión en lo de esta semana porque el lunes nos sentamos a la mesa de Pascua, pero fíjate que Hashem nos da 7 días para limpiar Wow. nuestra casa, de sacar toda impureza. Wow. Wow, mi hermano. Tremenda conexión. No es casualidad ni coincidencia. El plan perfecto del Eterno. Wow. Gracias, mi hermano, por ese comentario, por esa conexión. Wow. Mucho por aprender, familia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias a todos los que han participado por Zoom. Vuelvo y invito a todos aquellos que quieran ser parte y poder compartir este tiempo de poder compartir y analizar lo que hemos estudiado juntos. Envíanos un mail a Yeshua también de Argentina para que seas parte del estudio y puedas también compartir con nosotros. Así que ha sido un gusto, familia. Los invito a que se suscriban. Nos vemos en el próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Nos vemos.